Ayer una noticia que llamó mucho la atención, pero a ver, yo no entiendo. Encontraron muerto a Jesús Ociel Baena Saucedo. Se hacía llamar el magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Él mismo se autodenominó magistrade al considerarse una persona no binaria, ¿no? Creo que es lo correcto, ¿no? Exacto. Entonces, tenía hasta su pasaporte género X, su credencial para votar X, estaba tramitando, pues, no se sienten ni hombres ni mujeres. Marcianos. Pues, ¿qué le hacemos? Ellos son... Estaba luchando por los derechos de este grupo de personas. El magistrado y su pareja sentimental fueron encontrados en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo, donde vivían, con lesiones cortes que parece que produjeron la muerte. Un hilo de sangre que descubrió la mujer que hace la limpieza cuando llegó, que corría desde la planta alta hasta la planta baja del lugar. Descubrió la que hace el aseo y así dio con los cuerpos. Parece que las lesiones se las hicieron entre ellos mismos. No hay indicativos de que una tercera persona haya violado o haya estado en esa casa, según el principio de la investigación. Pero luego salieron a decir que era un crimen de odio y exigir justicia y que se aclare y que se investigue. Pero todavía estamos en los problemómenos, en los principios de esto. A ver, el presidente del Tribunal Electoral informó que entre las víctimas está Baena Saucedo y otra persona y que no se sabe lo que pasó. Dice que a las 9 recibió una llamada en la que se le comunicaba que algo pasaba en la casa de Ociel. Procedió a marcar por teléfono a su pareja y ninguno contestó. Cuando acudió a la propiedad no logró entrar al domicilio por estar acordonado por las autoridades. Ahora piden esperar la necropsia oficial. Hasta ahora ninguna autoridad ha precisado el móvil del crimen. Baena Saucedo tenía mucha actividad en redes sociales y en instancias formales como defensor de los derechos humanos de las comunidades LGBT. Y ahora dicen que se va a hacer la investigación, pero hubo protestas en prácticamente todo el país por este magistrado y su muerte. Aunque, repito, se descarta que haya un tercer implicado. Fue encontrado junto con su pareja Dorian Nieves en su casa. No hay rastros hemáticos en el exterior de la escena del crimen. Se descarta la presencia de una tercera persona en el sitio. Se encontró que en sus manos uno de los cuerpos sin vida sostenía un instrumento cortante. La trabajadora del hogar fue quien encontró los cuerpos y avisó a las escoltas del magistrado de que tenía protección, porque como atendía esos temas, frecuentemente recibía amenazas. Pero todo parece indicar que es un crimen pasional, Agustín. Pues todo indicaría eso, pero lo que sorprende que en estas averiguaciones de inmediato lo calificaron como un crimen pasional. Todavía no se ha creado el prolegómeno, la investigación suficiente y necesaria para poder definirlo. Y ya la criminalización de esta pareja, de este magistrado Jesús Ociel Baena, es lo que sorprende a todas las actividades de la comunidad LGTB y más. De inmediato lo clasificaron como un crimen pasional. Y ya de inmediato estuvo el mote: crimen pasional, mentira nacional.
no se resuelve de una manera tan inmediata cuando no hay una investigación a fondo. Eso es lo que están en este momento manifestando todos los que salieron a pedir que se aclare y no que se victimice de nuevo al magistrado. Y yo creo que tienen razón. Nosotros vemos cuántas carpetas de investigación se abren para intentar solucionar un caso y en este de inmediato tuvieron la respuesta: crimen pasional. No se puede tratar de una manera tan por arriba de las cosas a una muerte de un magistrado que además había recibido muchísimas posibilidades de violencia en contra de él, de ella, por cómo se manifestaba. Pues me sorprende tu sospechosismo y me llama que pidas justicia por el magistrado. Qué bueno que hace su trabajo. Pero ayer, en ese mismo tenor, ejecutaron a un alto mando de la dirección de la policía en Zapopan. Nadie dijo nada. Nadie salió a las calles a decir que se aclare, justicia para el hombre que iba acompañado de su esposa y que fue víctima de una celada, de una emboscada en una cafetería. El tipo llegó a una cafetería en Zapopan. En las mesas del lugar ya lo estaban esperando. Colocados en distintas mesas del lugar, ya había gente. Sabían, yo creo que iba frecuentemente. Y en cuanto lo vieron entrar, se pararon de distintas mesas y le dieron 18 balazos. No puede ser. 18 balazos. Que solucionen también ese crimen, Manelik. Lo que pasa es que en el acto cotidiano de tantas agresiones a las autoridades, llámese en Zapopan, llámese en Aguascalientes, en Nuevo León, que han matado a varias de las autoridades, no puede ser. Pero ¿por qué descartar a priori que fue un crimen pasional? No descartar a priori. ¿Cómo podríamos señalar lo que le ocurrió a este alto mando? No, pregunté otra cosa. No, bueno, porque no sospechamos o sí se puede crear una investigación y señalar de inmediato crimen pasional porque tenían relaciones extramaritales. No, por favor. ¿Son pareja? Sí son parejas, pero se suicidó la persona, lo mató después. Hay una cuestión ilógica, sí, Manelik, te entiendo, pero hay una cuestión ilógica y de inmediato a victimizarlos, señalándoles que son crimen pasional porque estaban jugando en una esfera diferente de la sexualidad. A mí me sorprende eso. Sí, a mí no. Que castiguen y que persigan a uno y a otro. No, pero no se califica así nada más o porque el hecho de que tuvieran una preferencia distinta, sino porque estaban en la recámara. Estaban en la habitación, habían estado cortándose, la sangre estaba regada por toda la habitación, pero no había manchas de sangre ni en la escalera ni en ningún otro sitio. Entonces, a menos que un asesino tuviera la condición para poder escapar sin pisar ni siquiera una gota de sangre, entonces, es la evidencia que toma la policía para señalar cuáles son las características del crimen. Sobre todo, como la novela de Agatha Christie, cerraron por dentro y dejaron ahí a los muertos, Mario. Bueno, se tiene que descartar desde luego el hecho de que haya un montaje. Claro. Porque puede montar un escenario tal que parezca que ellos se mataron. Eso es lo que se tiene que descartar. Porque sí, en efecto, habían recibido multitud de amenazas. Hay grupos que los detestan, no sé por qué, por algún motivo, detestan a estas personas. Entonces, es sin que les hayan hecho nada malo. ¿Pues? Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que aclarar, que no quede duda, pues. Pero una buena investigación no puede resolver. Lo importante es que las autoridades realmente se interesen en llegar a fondo en la investigación.
dado que se trata de un personaje dentro de la comunidad política, pues una atención especial, sobre todo darle la satisfacción a la comunidad. La comunidad que en un momento tiene todos los derechos y participa como cualquiera de nosotros. Y resolver este caso sería muy importante. Yo también coincido con que es muy difícil que una muerte tan escandalosa no hubiera dejado huellas o registros en toda la casa. Si fue un asalto, si fue un crimen de odio, si quisieron darle seguimiento a una serie de amenazas, pues la entrada forzada, sangre, violencia, una casa totalmente en desorden. Y no, todo indica que no, que fue una cuestión entre la pareja y pues esperar los resultados y esperar las investigaciones. Pero sí considero que es muy importante que le den una solución satisfactoria con una buena investigación a fondo. Pues sí, pero es muy difícil cuando sin ni siquiera ha empezado la investigación y ya están acusando de un complot y de un encubrimiento. No, hay que esperar. De internet. Se dice magistrado, Manelik. Ya basta con esa tontería. No estamos dispuestos a estar nombrando al panadere, al lechere, al torere, al mecanique, al mesere, etcétera, etcétera. Vaya tontería. Estoy de acuerdo con usted que se dice magistrado, pero él pedía que le dijeran magistrade. Y me dijeron, ya les he dicho, que las palabras no tienen sentimientos, pero mis amigos sí. Y si mi amigo me pide que le diga, si mi amigo me pide que le diga magistrade, le digo magistrade. Es como ponerse el charifas. Yo quiero que me digas el charifas. Pues me dices el charifas. Ay, bueno, si quieres. Yo creo que exactamente el mismo caso. Esta persona puso como su alias el magistrade, Claro, era magistrado. Eso, desde luego, eso no se lo quita a nadie y no era otra cosa. Pero él se hacía llamar el magistrade. Es como decirse el charifé o lo que tú quieras. Un apodo, pues. Pero esos matices son precisamente lo que crean este nivel de incomprensión y de violencia que puede traducirse en violencia de género. Si uno decide ser nombrado poeta, poetastro, magistrade o magistrada, cada quien define su propia forma en que quiere ser mencionado. Y precisamente la comunidad LGTB y más luchan por ese tipo de derechos de igualdad y de equidad. Ese es la minucia, el detalle de cómo quieren ellos ser llamados. Tan sencillo como eso. Y los amigos, como tú dices, Manelik, aceptamos a los amigos, sean del género, del bando o de lo que sea. La amistad tiene que ver con eso. Carlos Manuel. Pedro Brull llamaba a uno de los poetas del programa de Saldaña, no me acuerdo cómo se llama le llamaba el astro de los poetas. Para no decirle el poetastro. El poetastro, claro. Sí. Era un anagrama lo que armaba ahí con el poetastro. El astro de los poetas. ¿Cómo se llamaba? Es que hace poquito me acordaba de Carlos Laguna. Sí, cómo no. No sé por qué estaba recordando. Gran amigo. A Carlos Laguna. Bueno, es que eran puros talentosos y salieron de ahí varios eruditos del lenguaje como Mario Méndez Acosta. ¿Cómo quieres que te digamos? Tarifas.